a todas las personas que se están empezando a conectar. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y de verdad que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy tengo un tema bien importante. Hoy quiero hablar sobre la depresión y los demonios. Así que, hermano, empiece a compartir esta transmisión, empiece a darle me gusta y vamos a hacer que este video llegue a mucha gente porque es un tema bien importante. ¿Por qué quiero traer este tema a colación de la depresión? Porque a nuestro ministerio que Dios nos ha entregado por su misericordia, la mayoría de las personas que llegan a este ministerio, su problema es un problema de depresión. Pero antes de entrar en materia en este tema, quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Lo voy a repetir. Primera de Pedro 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Miren qué versículo más importante para este tema que nosotros vamos a tratar y vamos a hablar. El tema de la depresión, lo primero que hay que hablar, ¿qué es realmente la depresión? La depresión es un desánimo y prácticamente ese desánimo o ese descontento o esa baja estima viene producto de situaciones que a veces pasan en la vida, sea que un familiar se murió, sea que te divorciaste, sea cualquier problema por la cual tú hayas pasado, problema a veces desde la niñez, que tu papá te decía tú no sirves, tú no vales nada. Todo esto provoca baja estima y esto también lleva a la gente a despremirse y caer en una depresión. Es decir, la depresión viene siempre por algo que a nosotros nos pase en lo que es la vida cotidiana. Todos en la vida en un momento dado hemos sufrido de depresión. Lo que pasa es que hay una depresión que es más profunda, una depresión que es más aguda, pero todo en un momento dado hemos sufrido de depresión. En el 2006 estuve yo leyendo en un libro que en el 2006 se hicieron como unas estadísticas, principalmente en Estados Unidos, y como 18.8 millones de estadounidenses, porque la estadística la leí que era referente a Estados Unidos, pero esto pasa en el mundo entero, sufría de depresión. Es decir, la depresión es algo alarmante. Son mucha la gente, tanto jóvenes como viejos, que se han quitado la vida producto a la depresión. Es decir, la depresión no mira orden social, no mira si tú eres rico, no mira si tú eres pobre, no mira si tú eres evangélico, no mira si no eres evangélico, no mira religión, no mira estatus social. Es decir, la depresión a todo el mundo en un momento dado le da depresión. Entonces, si la depresión no se trata, muchas de estas personas pueden llegar a quitarse la vida. Aquí en mi país, en República Dominicana, pudimos ver casos de personas cristianos que se quitaron la vida. Vimos el caso de un joven que se quitó la vida, vimos el caso de una muchacha joven que se quitó la vida. Y voy a poner este ejemplo a colación de estas dos personas. Una de estas muchachas que se quitó la vida era una muchacha que pertenecía a una línea de que la gente son muy religiosos, que la gente tiene que tener el botón hasta aquí, pero se quitó la vida. ¿Producto de qué? De la depresión. Otro joven, que es a lo que mucha gente dice que son modernos, este era un muchacho jovial, pero también se quitó la vida. ¿A dónde vamos? Que esto no es un asunto si yo soy de sana doctrina, como dice la gente, pero yo entiendo que la sana doctrina es guardar la palabra de Dios. Esto no implica de que yo sea de sana doctrina o de que yo sea moderno, como mucha gente dice.
La depresión no tiene que ver con nada de eso. Si nos damos cuenta, ahí este muchacho que vestía jovial, que vestía elegante, es decir, su vestir jovial, su vestir elegante, no paró la depresión para que la depresión lo ataque y él pudiera quitarse la vida. Esta muchacha que quizá utilizaba el botón hasta aquí, la falda que arrastraba el suelo, el cabello duro, tampoco, este estilo de vida tampoco pudo detener la depresión y de que esta muchacha se quitara la vida. Entonces, amado, estos son casos que hay que tratarlo en las iglesias. Pero de todas estas personas que nosotros vemos que sufren de depresión, a mí me han llegado muchísimos casos de personas con depresión y son los casos más difíciles, son los casos de depresión. De hecho, me han llegado personas que han ido a otros ministerios y han orado por ellos, y han hecho un sinnúmero de cosas, pero no se ha visto el resultado, no porque en aquel ministerio no supieron ministrarle bien liberación, sino que la depresión, como se trata de un estado emocional de las personas, nada más el enfoque no es un asunto demonológico, sino también que el enfoque también tiene que ver con una parte también psicológica, donde la persona hay que llevarlo a una realidad para que esa persona salga de esa condición. Simplemente no es que tú tienes depresión, inmediatamente tú tienes demonios. Ah, no, tienes depresión, tienes demonios. Realmente sí. Porque cuando tú tienes depresión, tú abres puertas y demonios entran por esa puerta que tú abriste. Pero tú no puedes enfocarte solamente en demonios. También debes de enfocarte también en la parte psicológica y en la parte de la ciencia. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que con depresión. Yo tuve un caso de una muchacha que no salía de su habitación. Paraba trancada, si ella salía a la calle tenía temor, tenía miedo. Y esa muchacha tenía mucho tiempo en esa condición. Y recuerdo que un día ella me contactó al ministerio, yo hablé con ella, oré por ella unas cuantas veces por teléfono. Y yo le decía a ella, lo tuyo no es de orar por ti por teléfono, lo tuyo es algo que tú vengas al ministerio personal. Pero ¿por qué yo quería que esa persona viniera al ministerio personal? Porque aparte de una terapia espiritual, yo entendía de que esa muchacha también necesitaba una terapia psicológica. A pesar de que no soy psicólogo, pero ya al tener tanto tiempo ya tratando con la gente y hemos leído 2 o 3 libros, eso nos ha ayudado también a nosotros de cómo nosotros también ayudar a las personas que están en este problema llamado o este mal llamado la depresión, que está acabando con el mundo. Y esa mujer vino a República Dominicana y vino como por unos 7 días. Y yo empecé a orar por ella. Pero antes de orar por ella tuve una conversación con ella y estuve hablando con ella. Estuve explicándole que hay un 50 que va a venir de parte de Dios, pero hay un 50 que va a venir de parte de ella. Es decir, la persona que sufre depresión debe de entender de que hay una parte que Dios la va a hacer, pero hay una parte que te pertenece a ti, de tú querer reconocer y salir de esa condición. Entonces, una de las preguntas que yo le hacía a esa muchacha, yo le decía, ¿por qué tú te aíslas? ¿Por qué tú te pones triste? Me decía, bueno, no sé, yo me pongo triste y no sé el por qué estoy triste. Esto es un síntoma realmente que da la depresión. Oye, ella se ponía triste, pero no sabe el por qué está triste. Entonces yo le decía a ella, es que si te llega ese sentimiento, te llega esa emoción de tristeza, si a ti nadie te ha hecho nada, si tú no has pasado por nada, entonces ¿por qué debes de ponerte triste?
Entonces, cuando te quiera llegar eso, entonces ponte a cantar, ponte a orar, busca a alguien, habla con alguien, es decir, porque debes de ir rompiendo con eso. Ahora, hay veces que esta condición te viene porque murió un familiar que tú querías mucho, perdiste una persona que amaba, se rompió el divorcio, esto ha venido quizás producto de una enfermedad, pero ya tú debes de entender de que ya tú no puedes quedarte ahí y quedarte como que tú vas a morir ahí. Y yo le empezaba a explicar todo esto a ella. Ella me decía, wow, pero es verdad, porque si nadie me ha hecho nada, ya lo que a mí me pasó hace mucho tiempo. Yo no tengo que seguir viviendo en eso. Entonces, ya ella empezó a entender esa parte, pero entonces ahí entramos en la parte espiritual y empezamos a orar por la muchacha y se le manifestó un espíritu, se le manifestó un demonio que había entrado por brujería, el cual había provocado también y había alterado lo que tenía que ver el estado de ánimo de esta mujer. Y desde que esta mujer, este demonio la soltó y ella empezó a llevarse de los consejos que yo le estaba diciendo a ella, entonces ella empezó a ver el resultado de lo que ella estaba buscando. Los temores se fueron. La ansiedad se empezó a ir, porque yo le decía a ella, tú tus ansiedades debes de ponerla en Dios. Así como en el texto que nosotros leímos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Entonces, eso debe de entender la persona que está pasando por esta situación, de empezar a tener una confianza en Dios. Pero la mayoría de la gente, cuando empieza a tener depresión, lo que le llega a la mente es que le echaron brujería. Entonces, los brujos, en busca de dinero, desde que usted lleve a esta persona con problemas de depresión, que no es un asunto de brujería. Ahora, hay personas que están en ciertas condiciones así por brujería, pero la mayoría de la gente no. Entonces, pero la gente, en vez de acudir a Dios, ellos acuden, muchos, en su gran mayoría, acuden a los brujos. Yo veo bien que acudan a un psicólogo, yo veo bien que acudan a un psiquiatra, pero hay veces que ese problema y esa condición, a veces el psicólogo y el psiquiatra no te vas a poder ayudar. Porque tu condición, que empezó como algo físico, por algo que te pasó a ti en la vida, se empezó a convertir en algo espiritual. Porque empezaron entonces a venir demonios a atacarte, diciéndote que te suicides. Empezaron a venir demonios a provocar no se sabe cuántas cosas en tu vida. Ahora, ¿por qué es bueno ir al psicólogo y ir al psiquiatra? Porque a veces tu depresión puede ser producto de un desequilibrio químico de tu cerebro. Entonces, si tu depresión es un problema de un desequilibrio químico de tu cerebro, entonces es algo diferente. Porque tuve un caso de que la persona tenía depresión, pero es como vuelvo y le digo, son debilidades. Cuando tú estás en esa condición, tú abres muchas puertas porque tú quieres morirte, tú quieres esto, tú quieres aquello, y todo esto abre puertas a entidades demoníacas que entran y alteran más la condición. Pero por eso me gusta también que la gente, yo siempre le pregunto, ¿fuiste al psicólogo, fuiste al psiquiatra? ¿Qué ellos te dijeron? ¿Por qué? Porque hay veces que hay un desequilibrio químico cerebral, que es lo que está provocando esa depresión, es lo que está provocando esa desorientación, es lo que está provocando que quizá tú comas más de la cuenta, es lo que está provocando que quizá tú no comas, es lo que está provocando que quizá tú tengas insomnio. Es decir, hay nada que yo no duermo, pero hay que ver el por qué tú no duermes. Fuiste al médico, porque hay veces que hay un desequilibrio químico del cerebro, lo cual provoca también insomnio, como provoca depresión. Entonces, cuando ya yo, como ministro de liberación, tengo estos datos en la mano, yo sé que hay algo que es físico, hay algo que es físico, que ya estos antidepresivos que le están dando los psiquiatras, los psicólogos, no le funcionan. Entonces yo entiendo que no están funcionando porque esto abrió puertas espirituales. Y hemos tenido casos así. Y cuando le oramos, hermano,
Los demonios sueltan a la persona. Entonces esos medicamentos antidepresivos empiezan a funcionar. Porque que hay un problema, hay un desequilibrio químico cerebral. Al menos de que Dios no lo sane. Como han visto personas que han tenido, han tenido el placer, por decirlo así, de que Dios lo ha sanado. Pero la mayoría de las personas que vienen a este ministerio con depresión, el problema no es de un desequilibrio químico cerebral. No tienen ese tipo de problemas, sino que es una depresión que empezó por un problema y terminó en algo espiritual. Pero para que la gente pueda salir de esa condición, la gente debe de creer en Dios. Debe de poner su confianza en Dios. Porque si no pones tu confianza en Dios, no vas a ver el resultado de lo que tú estás buscando para poder salir de esa condición. Entonces, hay muchas veces también que la depresión no es producto tampoco ni de un desequilibrio. Oiga bien, no es producto ni de un desequilibrio químico cerebral, pero mucho menos tampoco no es por alguien que quizá tú hayas perdido o por algo que quizá te haya pasado en la vida, sino que el problema ha sido producto generacional. Ha sido una maldición generacional. Ustedes no han visto personas, no, porque yo me deprimo porque mi abuelo se deprimía, yo tomo pastillas para dormir porque mi papá o mi mamá tomaban pastillas. Así, pero todo esto ellos lo toman como algo normal y no saben que hay espíritus que están operando ahí de tu generación. Entonces a veces la gente quiere romper con la maldición generacional cuando el problema está. Es decir, con la maldición generacional se rompe antes de estar el problema. Hubo cáncer en tu familia, mueren de cáncer, entonces empieza a romper esa maldición generacional del cáncer. Antes de que el cáncer pueda llegar a tu vida. Tú no puedes romper con esa maldición generacional cuando ya el cáncer está en ti. Hay mucha gente, ay pastor, no estoy llamando porque yo sé que este cáncer es generacional. Pero ya tiene el cáncer, ya tiene la enfermedad. Entonces las maldiciones generacionales se rompen con ella y nos desligamos de ella antes de. Miren, hay un texto bíblico que yo quiero leerlo. Que se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dice: pero acontecerá que si no oye la voz de Jehová tu Dios y no procura cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Entonces, hay generaciones, hay familias que estuvieron muy alejadas de Dios. Y como estuvieron muy alejadas de Dios, que no guardaban los mandamientos de Dios, estas han sido generaciones que fueron maldecidas por los demonios, con enfermedades y con muchas cosas. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que en Deuteronomio 28, 15, habla de que todas estas maldiciones te van a alcanzar. Pero dice Deuteronomio 28, dice el versículo 28, miren aquí que dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Oiga lo que está diciendo. Ustedes saben que dice así Jehová porque para los antiguos todo lo que a ti te pasaba, sea bueno o malo, era algo que ellos entendían que venían de parte de Dios. Y por eso el escritor escribe así. Es decir, te va a venir ceguera, te va a venir turbación. Oiga todo lo que dice aquí, producto de la maldición generacional. Y cuando está hablando de turbación, está hablando de depresión, está hablando de desánimo. Y todo esto te puede venir. Entonces, por eso usted ve gente que por esas maldiciones generacionales, a ellos le han venido enfermedades, depresión, locura, demencia, ceguera. Pero usted no puede querer venir a romper con esas maldiciones generacionales cuando ya el problema está en su vida. Usted tiene que hacerlo antes. Usted está pasando por usted sabe que en su descendencia, en su familia, sufren de depresión. Antes que esa depresión lo atrape a usted,
Usted debe de romper con eso. Y si todavía la depresión ya está en usted y usted sabe que eso es generacional, entonces usted empiece a renunciar a la depresión. Usted diga conmigo esta palabra: yo renuncio a toda maldición generacional de depresión. Yo me desligo de toda maldición generacional de depresión. Y sale ahora todo espíritu de depresión de tu vida en el nombre de Jesús. Y se va a los abismos. Entonces tú tienes que empezar a dedicarte en el nombre de Jesús. Y no a hacerte esclavo de pastillas y de medicamentos. Pero a veces nos hacemos esclavos porque ponemos a un lado la parte espiritual. Sabemos que a veces por el tiempo que tenemos, quizá una condición de depresión, necesitamos medicarnos. Pero a veces esos medicamentos, cuando tu condición de tu depresión se empieza a ligar con los demonios, esos medicamentos no empiezan a funcionar. Y es lo que pasa con muchas personas en el mundo que están pasando por un proceso de depresión, que ellos toman pastillas, están bajo tratamiento psiquiátrico o psicológico en esa área de la depresión y no se ve el resultado, porque también hay demonios ya que están operando por esa puerta que se abrió. Entonces, por eso muchas veces este tipo de gente necesita liberación. Ahora, necesita liberación, pero no es algo que será fácil. Es algo que se va a tomar un proceso. ¿Por qué? Porque esa misma persona que está en esa condición de esa depresión debe de poner todas sus ansiedades, todas sus angustias, como dice Primera de Pedro 5:7, ponerla en Dios y empezar a confiar en Dios. Y esos medicamentos, como hemos tenido casos de personas, esos medicamentos se le va orando y se le van quitando poco a poco, para que la persona se vaya desintoxicando y se vaya orando por eso. Y así se va trabajando eso. Entonces, por eso personas han ido a otros ministerios, no han visto los resultados. Pero no es porque ellos no tengan autoridad de parte de Dios, sino es que lo suyo nada más no es que te saquen el demonio, sino que a usted que está pasando el proceso de la depresión, usted mismo debe de entender de que ya usted no puede estar en esa condición y que usted ha tomado la decisión de salir de esa condición y empezar a tomar otro estado de ánimo y empezar a soltar esos hábitos malos, empezarlo a soltar y agarrar hábitos buenos. Y usted se preguntaba, ¿pero qué hábitos buenos yo agarro? Empieza a practicar un deporte. Empiece a orar, empiece a leer la Biblia, porque ya se le empezó a trabajar la parte espiritual, lo que quizás no permitía que tú puedas leer o orar. Entonces empieza a cambiar los hábitos para que se empiece a ir rompiendo con todo esto. Entonces, así se podrá tener un resultado de todo eso. Pero también hay personas que ellos, el asunto de la depresión, usted sabe que la depresión provoca conceptos negativos de nosotros mismos. Que yo no sirvo, que yo esto, que yo no valgo nada. Entonces, ese mismo concepto de que tú no sirves, no te va a poder ayudar en nada para lo que tiene que ver tu liberación. Y para lo que tiene que ver tu libertad y salir de esa depresión. Porque tú mismo tienes que empezar a darte valor. Miren qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7, miren qué dice. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Miren lo que dice. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Es decir, si una persona tiene pensamientos negativos de él mismo, asimismo esa persona se va a empezar a sentir. ¿Por qué? Porque esa persona tiene pensamientos negativos. Entonces, hay tres fuentes de pensamiento. La primera fuente, la fuente del hombre,
el pensamiento que viene tuyo, donde nosotros acabamos de leer. Está el pensamiento del diablo y está el pensamiento de Dios. Porque ese pensamiento tuyo de que tú no vales nada, el diablo lo toma y pone el pensamiento también de él, como tú no vales nada, quítate la vida. Pero el pensamiento de Dios es diferente. El pensamiento de Dios es lo que Él te dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que Él te dice: pon tus ansiedades en mí, pon tus cargas, tus ansiedades, ponlas en mí, porque yo voy a cuidar de ti. Eso dice Primera de Pedro. Pero a veces nuestra confianza la queremos poner en los brujos. Y ahí no es que está la solución en los brujos. Desde que una gente está pasando por un proceso de depresión. Hay gente que han llegado al ministerio que ellos me dicen a mí: no, porque ella está así por brujería. Yo, pero ¿y cómo usted lo sabe que está así por brujería? Pero es que muchas veces la misma persona que ellos traen, la persona es cristiana, es una muchacha, un muchacho de Dios, pero sus familiares no son cristianos. Al no ser cristiano, ella no se lo permite a ellos o él de que lo lleven a un brujo, pero ellos van y consultan a esta persona de un brujo, y el brujo, en busca de dinero, lo que le dice es que fue una brujería. Cuando la traen aquí al ministerio y uno ora por esa persona y uno investiga y habla con esa persona, porque una de las preguntas que yo le hago, ¿tú recuerdas algún hecho que te haya pasado algo, que tú digas, bueno, después que me pasó tal y cual cosa, es que yo me he sentido así, con este desánimo, con esta depresión? Ah, bueno, sí, a veces cosas ocultas que tienen, y empiezan a llorar, a llorar. Y digo, ¿qué te pasa? Y los familiares a veces están ahí. Yo digo, denme un espacio con ella, o denme un espacio con él. Y muchas veces, miren que ha salido a la luz: no, lo que pasa es que a mí me violaron, o a mí me violaron. Y de ahí para acá yo me puse así, pero yo no dije nada. Mire de dónde vino la depresión. Entonces, pero el brujo le dijo: ¿qué demonio? La muchacha o el muchacho, que no sabe que fueron donde un brujo, ellos son cristianos, pero no saben que sus familiares fueron donde un brujo, a veces le dan cosas a comer, a beber. Entonces aquí viene la atadura más fuerte. Entonces, cuando se empieza a orar, empiezan a salir esos demonios que entraron producto de lo que sus familiares hicieron con esta persona. Pero aquí entonces ahora viene la parte también de demonios que entraron por esa violación. Porque cuando alguien es violado, hay demonios que entran a través de eso. Por eso la mayoría de las personas que son violados se frustran por lo que le pasó, pero los demonios se aprovechan de eso y llevan esa condición aún más fuerte todavía. Entonces ahí hay que empezar entonces a trabajarle a esa persona, de que debe de empezar a perdonar a esa persona que lo violó, aún no lo conozca. Y si lo conoce, también, para que empiece a ser sanado. Porque hasta que no sea sanado y perdone, no puede ser libre. Por eso el perdón, esta palabra perdón, tiene que ver con liberación. La primera liberación que se produce en un individuo es cuando pide perdón. Desde que usted pide perdón, usted no ve que desde que la persona pide perdón, hay demonios que lo sueltan. Yo he tenido casos de gente que han estado poseídos por demonios por una falta de perdón, y desde que piden perdón son liberados. Entonces, amados, la depresión tiene solución. Si el problema es un desequilibrio químico cerebral, ahí están los medicamentos. Ahí están los medicamentos. Pero si los medicamentos no están funcionando, como pasó con una joven que me traía, que tenía un problema de un desequilibrio químico cerebral, no le funcionaban. No le funcionaban los medicamentos. Y era hasta de otra religión. Era de una religión testigo de Jehová, era esta mujer. De una religión testigo de Jehová era esta mujer. Y esta mujer vio uno de nuestros videos y cuando vio esto dijo: oye, pero a mí me pasa lo que explica este pastor. Y ella puso a un lado su religión y vino al ministerio a recibir liberación de parte de Dios. Ella tenía un problema
tenía un desequilibrio químico, porque yo le pregunté, pero los medicamentos no le funcionaban. Y el psiquiatra decía que él no entendía el porqué de esta condición. Pero era porque también, o habían ya demonios que empezaron a operar en la vida de esta mujer, que por este desequilibrio químico cerebral, ella empezó a sentirse deprimida y a querer matarse, y que me quiero quitar la vida, y esto empezó a abrir puertas en esta mujer creyente en Dios. Que no crea como yo, pero es creyente en Dios, porque ella es testigo de Jehová, pero es creyente en Dios, aunque no crea como yo crea. Aquí nosotros hemos orado por adventistas, hemos orado por testigos, hemos orado hasta por monjas, hemos orado, porque nosotros no podemos negar a nadie una oración de liberación por su fe. Porque yo no sé si a través de esta oración quizás Dios pueda trabajar con esta persona y salir del lugar quizás de donde está y venir quizás para el lado que yo estoy, pero si le niego esa parte. Ahora, yo con las personas que no son creyentes, que no son cristianos, que no procesan una fe, no me gusta orar por ellos. Pero he orado por muchos que no son cristianos, porque Dios me ha puesto a que ore por ellos. Y después que oro por ellos, liberación, que ellos ven el impacto de Dios, ellos aceptan al Señor. Porque nosotros hemos ido a actividades evangelísticas en la calle, y cuántos cristianos, cuántas personas no cristianos, se les manifiestan demonios. A muchísimos. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos muchas veces se convierten, pero ellos recibieron liberación en ese servicio. Entonces, así mismo hay creyentes que, hay personas que, aunque no sean cristianos, vienen a veces al ministerio buscando una ayuda. Yo lo pongo claro y le digo que no es bueno porque es peligroso. Pero Dios me pone el sentir, órale, yo le oro. Y cuando ellos ven el impacto de Dios, entonces aceptan al Señor. Son muchos los que han aceptado al Señor a través de este ministerio, porque hemos orado por ellos. Ahora, hay otros que me han dicho, no soy cristiano, y yo no he sentido orar por ellos y no oro. Porque realmente si usted no es cristiano, no es bueno orar por usted, porque eso se convierte en algo muy peligroso para usted. Según lo que dice Mateo 12:43, cuando el demonio sale del cuerpo, que cuando vuelve, entonces el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el que tenía. Y vuelvo y le digo, y esa muchacha, que era testigo de Jehová, se empezó a orar por ella, y los medicamentos entonces empezaron a funcionar. Entonces la muchacha empezó a dormir, se le empezó ya a ir esas depresiones, porque esa depresión era producto de un desequilibrio químico cerebral, del cual los demonios se aprovecharon. Y Dios se fue más lejos con esa mujer. Fue sanada, que dejó hasta la pastilla. Ahora, con todo no pasa, porque he tenido otros casos de personas con desequilibrio químico cerebral que las pastillas no le funcionaban, pero después que se le oró, le empezaron a funcionar, pero han seguido tomando pastillas porque no fueron sanados. Entonces, Dios es el que hace y Dios es quien sabe, es que sabe. Entonces, amados, si usted está pasando un proceso de depresión, no se encierre. Recuerde que hay un Dios y de que Dios te va a ayudar a salir de eso. Y busca ayuda de ministros de liberación que oren por ti, liberación, para que tú puedas ser libre de esa estratagema del diablo. Así que ahí hemos puesto los números de teléfono del ministerio para que usted escriba si está pasando por esa condición o otras condiciones, y nosotros poder orar por usted, liberación. Así que no olvide de darle me gusta a este video, no olvide compartir este video en sus redes sociales y en toda parte, porque será un video que será de mucha bendición para muchas personas. Así que vamos a hacer viral este video.
Así que voy a orar por toda la gente que está ahí, que quizá está pasando por un proceso de depresión. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, Padre celestial, si es tu problema, es un desequilibrio químico, Padre celebral, ahora yo declaro sanidad ahora. Todo tumor de tu cabeza se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que esté provocando ese desequilibrio químico cerebral se va en el nombre poderoso de Jesús. Yo empiezo a declarar sanidad, empiezo a declarar liberación. Toda depresión, toda melancolía, toda baja estima, todo lo que está en ti, todo lo que está en tu cuerpo, se va en el nombre poderoso de Jesús. Y toda maldición generacional ahora empieza a ser rota en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional es rota en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga de una manera especial. Así que muchas bendiciones y nos vemos en una próxima entrega.